Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 5 del libro Despertar, escrito por L.J. Smith. Ahora sí me salió. Si has estado conmigo en 5 ocasiones, muchas gracias por estar en el mundo de la literatura y tomarte un tiempo de tu día para viajar conmigo y conocer historias, personajes, autores y mundos que de otra manera sería imposible que conociéramos. Si has estado conmigo también en eh, 5 libros. Muchas gracias también por ayudarme en esta misión de ayudarte a encontrar el libro ideal. Y ese que te va a hacer que te enamores de la lectura tanto como yo lo he hecho. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Recuerda que me ayudas muchísimo si compartes esta lectura con alguien, ya sea que le invites a que se siente a tu lado o le envíes el enlace para que lo pueda disfrutar desde la comodidad de su dispositivo. John, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Me alegra saber que te has unido a la lectura. Recuerda que tus comentarios, tus reacciones son completamente bienvenidas a lo largo de la lectura y en cualquier medio que estés viéndome. Así que puntos, stickers, reacciones, todo es completamente aceptable. Recuerda que yo voy a hacer referencia a él, pero hacia el final de la lectura, no al inicio, porque leemos primero. Así que me ayudas muchísimo también si me dices cómo estás sintiendo la lectura hasta este momento. Llevamos una semana de lectura, pero creo que han pasado muchas cosas, así que pues nada, tráete alguna botana, alguna bebida. Yo me acomodo bien y comenzamos. Yo me encargo del resto, tú solo te encárgate de disfrutar. Así que te doy la bienvenida y comenzamos. 5. La luna llena brillaba a plenitud cuando Stefan regresó a la casa de huéspedes. Estaba mareado y casi tambaleante, tanto por la fatiga como por el exceso de sangre que había consumido. Había transcurrido mucho tiempo desde la última vez que se había permitido alimentarse tan abundantemente, pero el estallido de poder en bruto junto al cementerio lo había contagiado de su frenesí, echando por tierra su ya debilitado control. Seguía sin saber con seguridad de dónde había salido el poder. Había estado observando a las muchachas humanas desde su puesto entre las sombras cuando éste estalló por detrás de él, haciendo huir a las jóvenes, y se había visto atrapado entre el temor de que éstas fueran a caer al río y el deseo de sondear aquel poder y descubrir su procedencia. Al final, la había seguido a ella, incapaz de arriesgarse a que resultara herida. Algo negro había volado en dirección a los árboles mientras las humanas alcanzaban la protección del puente, pero ni siquiera los sentidos nocturnos de Stefan pudieron descifrar de qué se trataba. Había vigilado mientras ella y las otras dos caminaban en dirección a la ciudad. Luego había regresado al cementerio. Estaba vacío entonces, libre de aquello que había estado allí. Sobre el suelo yacía un fino listón de tela que a unos ojos comunes les habría parecido gris en la oscuridad, pero él vio el auténtico color, y mientras lo arrugaba entre los dedos, alzándolo despacio hasta tocar sus labios, olió el aroma de los cabellos de la muchacha. Los recuerdos lo asaltaron. De por sí era bastante terrible cuando se hallaba fuera de su vista, cuando el sereno resplandor de su mente solo martirizaba los confines de su conciencia. Pero estar en la misma aula que ella en la escuela, sentir su presencia detrás de él, oler la embriagadora fragancia de su piel a su alrededor, era más de lo que podía soportar. Había escuchado cada sonido de la respiración de la joven, sentido su calidez irradiándose hacia su espalda, percibido cada latido de su melodioso pulso, y finalmente, con gran horror por su parte, se había encontrado cediendo ante ello. Su lengua se había deslizado hacia arriba y abajo sobre sus colmillos, deleitándose con el poder, el placer y dolor que crecía allí, alentándolo. Había aspirado su olor por la nariz de un modo deliberado y dejado que las visiones acudieran, imaginándolo todo, la suave que sería su cuello y cómo sus labios irían a su encuentro, con igual suavidad al principio, depositando diminutos besos ahí y allá, hasta que alcanzaran el blando hueco de su garganta. Cómo se acurrucarían allí, en lugar donde el corazón de la joven latía con tanta fuerza contra la delicada piel, y cómo, por fin sus labios se abrirían, se apartarían de los ansiosos dientes afilados como pequeñas dagas y no. Había salido de su trance con una sacudida.
Su propio pulso, latiéndole irregularmente, el cuerpo se estremeció. Habían dado por finalizada la clase. A su alrededor todo era movimiento, y solo podía esperar que nadie lo hubiera estado observando con demasiada atención. Cuando ella le había hablado, había sido incapaz de creer que pudiera mirarlo a la cara mientras sus venas ardían y su mandíbula suspiraba por ella. Por un momento, había temido que su control se quebraría, que la sujetaría por los hombros y la tomaría delante de todos ellos. No tenía ni idea de cómo había podido escapar. Solo sabía que un poco más tarde estaba canalizando su energía en forma de duro ejercicio, vagamente consciente de que no debía utilizar los poderes. No importaba, incluso sin ellos era en todos los aspectos superior a los muchachos mortales que competían con él en el campo de fútbol. Su visión era más aguda, los reflejos más veloces, los músculos más fuertes. Enseguida, una mano le había palmado la espalda, y la voz de Matt había sonado en sus oídos. ¡Felicidades! ¡Bienvenido al equipo! Al contemplar aquel rostro franco y sonriente, Stefan se había sentido aliviado por la venganza. Si supieras lo que soy, no me sonreirías, había pensado sombrío. Gané esta competencia mediante engaños, y la chica a la que amas, porque la amas, ¿verdad?, está en mis pensamientos ahora mismo. Y había permanecido en ellos toda la tarde, a pesar de sus esfuerzos por desterrarla. Había ido a dar al cementerio a ciegas, arrancado del bosque por una fuerza que no comprendía. Una vez allí, la había vigilado, luchado consigo mismo, luchado contra el ansia, hasta que el estallido de poder la había hecho huir, a ella y a sus amigas. Y luego había regresado a su casa, pero no después de alimentarse, después de haber perdido el control. Era incapaz de recordar cómo había sucedido exactamente, cómo había permitido que sucediera. Aquella llamarada de poder lo había provocado, despertando cosas en su interior que era mejor que durmieran. La necesidad de cazar, el ansia por la caza, por el olor a miedo y el salvaje triunfo de caer sobre la presa. Hacía años, siglos, que no se sentía de esa manera, con tanta fuerza. Sus venas habían empezado a arder como el fuego, y todos sus pensamientos se habían tornado rojos. Era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el cálido sabor cuproso, la efervescencia vital de la sangre. Con aquella excitación rugiendo aún en su interior, había dado un paso o dos atrás de las muchachas. ¿Qué podía haber sucedido si no se hubieran cruzado en su camino del anciano? Era mejor no pensarlo. Cuando llegó al final del puente, sus orificios nasales se habían ensanchado ante el olor fuerte y característico de carne humana. Sangre humana, el elixir supremo, el vino prohibido, más embriagador que cualquier licor, la humeante esencia de la vida misma. Y estaba tan cansado de oponerse al ansia. Había habido un movimiento en la orilla, al agitarse un montón de trapos viejos, y al instante siguiente Stefan había aterrizado con un movimiento grácil y felino junto a él. La mano salió despedida hacia el frente, y retiró los harapos de su mano. Salió despedida, dejando al descubierto su rostro arrugado y parpadeante encima de un cuello esquelético. Sus labios se echaron hacia atrás, y a continuación, todo lo que se escuchó fue el sonido de la succión. En momentos así, mientras ascendía tambaleándose por la escalera principal de la casa de huéspedes, intentaba no pensar en ello, y no pensar en ella, en la muchacha que lo tentaba con su calidez, con su vida. Ella era realmente lo que deseaba, pero a partir de aquel momento debía poner freno a aquello. Debía matar cualquier pensamiento semejante antes de que iniciara, por su bien y por el de ella. Él era su peor pesadilla hecha realidad, y ella ni siquiera lo sabía. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, muchacho?, gritó, aguda una voz cansada. Una de las puertas del segundo piso se abrió y una cabeza canosa asomó por ella. Sí, señora Flowers. Siento haberla molestado. Se necesita más que el crujido de una tabla del piso para perturbarme. ¿Cerraste la puerta con la llave al entrar? Sí, señora. Está a salvo. Eso está bien.
Necesitamos estar seguros aquí. Uno nunca sabe qué podría salir de esos bosques, ¿verdad? El muchacho dirigió una veloz mirada hacia el pequeño rostro sonriente redondeado de mechones grises, hacia los ojos brillantes que se movían de un lado a otro. ¿Ocultaba algún secreto? Buenas noches, señora. Buenas noches, muchacho. La mujer cerró la puerta. Ya en su propia habitación, Stefan se dejó caer sobre la cama y permaneció tumbado con los ojos fijos en el techo bajo e inclinado. Por lo general tenía un sueño intranquilo por las noches. No era su hora natural de dormir, pero esa noche estaba cansado. Requería mucha energía para enfrentarse a la luz del sol, y la comida pesada no hacía más que contribuir a su letargo. Pronto, aunque sus ojos no se cerraron, dejó de contemplar el techo encalado. Fragmentos desordenados de recuerdo flotaron por su mente. Catherine, tan encantadora aquella noche junto a la fuente, la luz de la luna tiñendo de plata sus pálidos cabellos dorados. Qué orgulloso se había sentido de estar sentado con ella, de ser quien compartiera su secreto. Pero, ¿no puede salir nunca a la luz del sol? Sí puedo, siempre y cuando lleve esto puesto. Levantó una pequeña mano blanca, y la luz de la luna brilló sobre el anillo de lapislázuli que llevaba en ella. Pero el sol me cansa mucho. Nunca he sido muy fuerte. Stefan la contempló. Contempló la delicadeza de sus facciones y la delgadez de su cuerpo. Era casi tan incorpórea como el cristal. No, jamás debió de ser fuerte. De niña, a menudo estaba enferma, dijo en voz muy baja, los ojos fijos en el juego del agua de la fuente. La última vez, el doctor me dijo que moriría. Recuerdo que mi papá lloraba. Y recuerdo estar tumbada en mi enorme cama, demasiado débil para moverme. Incluso respirar era un esfuerzo excesivo. Me entristecía mucho abandonar el mundo y tenía tanto frío, tantísimo frío. Se estremeció y luego sonrió. ¿Pero qué te sucedió? Desperté en plena noche y grité a Gudrun, mi sirvienta, y encontré a Gudrun, mi sirvienta, de pie junto a mi cama, y entonces se hizo a un lado, y vi al hombre que había traído. Sentí miedo, su nombre era Klaus, y había escuchado a la gente del pueblo decir que era malvado. Le pedí a gritos a Gudrun que me salvara, pero ella se limitó a permanecer allí de pie, observando. Cuando él acercó la boca a mi cuello, pensé que me iba a matar. Hizo una pausa. Stefan la miraba con horror y compasión, y ella le dedicó una sonrisa reconfortante. No fue tan terrible después de todo. Hubo un poco de dolor al principio, pero desapareció rápidamente. Y luego la sensación fue agradable en realidad. Cuando él me dio de beber de su sangre, me sentí más fuerte de lo que había estado durante muchos meses. Y luego esperamos juntos que transcurrieran las horas hasta que llegó el amanecer. Cuando vino el doctor no podía creer que yo pudiera incorporarme en la cama y hablar. Papá dijo que era un milagro y volvió a llorar, pero de alegría. Su rostro se nubló. Tendré que abandonar a mi padre pronto. Un día de estos advertirá que desde aquella enfermedad no he envejecido ni una hora. ¿Y jamás lo harás? No, eso es lo más maravilloso de todo, Stefan. Alzó los ojos hacia él con infantil júbilo. Seré joven eternamente y nunca moriré. ¿Puedes imaginarlo? Él no podía imaginarla de otro modo que lo que era en aquel momento. Adorable, inocente, perfecta. Pero, ¿no te pareció aterrador al principio? Al principio un poco, pero Gudrun me mostró lo que debía hacer. Fue ella quien me dijo que encargara este anillo, con una piedra que me protegería de la luz solar. Mientras estuve en cama, me trajo sustanciosas bebidas calientes. Más tarde me trajo pequeños animales que su hijo atrapaba. ¿No personas? Por supuesto que no. Puedo obtener todo lo que necesito en una noche de una paloma.
Gudrun dice que si deseo ser poderosa, debería tomar sangre humana, pues la esencia vital de los humanos es más fuerte. Y Klaus también solía invitarme a hacerlo. Quería volver a intercambiar sangre. Pero yo le digo a Gudrun que no quiero poder. Y en cuanto a Klaus... Se interrumpió y bajó los ojos, de modo que las espesas pestañas descansaron sobre las mejillas. Su voz era muy baja cuando prosiguió. No creo que sea una cosa que deba hacerse a la ligera. Tomaré sangre humana solo cuando haya encontrado a mi compañero, aquel que estará junto a mí durante toda la eternidad. Levantó la mirada hacia él con expresión seria. Stefan le sonrió, sintiéndose aturdido y pletórico de orgullo. Apenas consiguió contener la felicidad que sintió en aquel momento. Pero eso fue antes de que su hermano Damon regresara de la universidad. Antes de que Damon volviera y contemplara los ojos azules como joyas de Catherine. Sobre su cama, en la habitación de techo bajo, Stefan gimió. Entonces, la oscuridad lo atrajo más profundamente, y nuevas imágenes empezaron a parpadear en su mente. Eran visiones dispersas del pasado que no formaban una secuencia coherente. Las vio como escenas breves iluminadas por relámpagos. El rostro de su hermano, crispado en una máscara de furia inhumana. Los ojos azules de Catherine centelleando y danzando mientras giraba y saltaba con su nuevo vestido blanco. El fugaz atisbo de algo blanco atrás de un limonero. El contacto de una espada en su mano. La voz de Giuseppe gritando desde la distancia. El limonero. No debía darle la vuelta al limonero. Volvió a ver el rostro de Damon, pero en esa ocasión su hermano se reía como loco. Reía sin parar, con un sonido parecido al crujido del cristal roto. Y el limonero estaba más cerca ya. Damon, Catherine, ¡no! Estaba sentado totalmente tieso en la cama. Se pasó las manos temblorosas por los cabellos y serenó su respiración. Un sueño terrible. Hacía mucho que no se había visto torturado por los sueños como aquel. Mucho tiempo. Era cierto, desde la última vez que soñó algo. Los últimos segundos pasaron una y otra vez por su mente, y volvió a ver el limonero y escuchó de nuevo la risa de su hermano. Resonó en su mente, casi con excesiva claridad. De improviso, sin ser consciente de haber tomado la decisión de moverse, Stefan se encontró ante la ventana abierta. Sintió el frío aire nocturno sobre las mejillas al mirar en la oscuridad plateada. Damon envió el pensamiento en una oleada de poder, rastreando. Después se sumió en la inmovilidad total, escuchando con todos sus sentidos. No sintió nada, ninguna ondulación como respuesta. A poca distancia, una pareja de aves nocturnas alzaron el vuelo. En la ciudad, muchas mentes dormían. En el bosque, los animales nocturnos se dedicaban a sus ocupaciones habituales. Suspiró y volvió a girar hacia la habitación. A lo mejor se había equivocado respecto a la risa. A lo mejor incluso había estado equivocado sobre la amenaza en el cementerio. Fells Church estaba silenciosa y tranquila. Y él debería imitarla. Necesitaba dormir. «5 de septiembre. En realidad, primeras horas del 6 de septiembre, sobre la 1 de la madrugada. Querido diario, debería regresar a la cama enseguida. Hace apenas unos pocos minutos desperté pensando en que alguien gritaba, pero ahora la casa está en silencio. Han sucedido tantas cosas extrañas esta noche que tengo los nervios alterados, supongo. Al menos desperté sabiendo exactamente qué voy a hacer con respecto a Stefan. Todo el asunto, más o menos, se me ocurrió de repente. El plan B fase 1 iniciará mañana. Los ojos de Frances llameaban y tenía las mejillas coloradas mientras se aproximaba a las 3 muchachas sentadas ante la mesa. «Elena, tienes que escuchar esto». Elena le sonrió educadamente, pero sin demasiada familiaridad. Frances bajó la cabeza. «Quiero decir, ¿puedo sentarme con ustedes? Acabo de enterarme de la cosa más absurda respecto a Stefan Salvatore». «Siéntate», indicó Elena con deferencia. «Pero», añadió untando mantequilla en un pan, «no estamos realmente interesadas en la noticia». «Ustedes no...»
Francis se le quedó mirando fijamente. Miró a Meredith y después a Bonnie. Es una broma, ¿verdad? En absoluto. Meredith ensartó un ejote con el tenedor y lo observó con suspicacia. Tenemos otras cosas en la cabeza hoy. Exactamente, indicó Bonnie tras un repentino sobresalto. Stefan es un poquito pasado, ¿sabes? Ya no interesa. Se inclinó y se frotó el tobillo. Frances miró a Elena suplicante. Pero pensaba que quería saberlo todo respecto a él. Curiosidad. Al fin y al cabo, es un visitante y quería darle la bienvenida a Fells Church. Pero por supuesto debo mantenerme fiel a Jean-Claude. ¿Jean-Claude? Jean-Claude, dijo Meredith, enarcando las cejas y suspirando. Jean-Claude, repitió Bonnie con entusiasmo. Delicadamente, con el pulgar y el índice, Elena sacó una foto de su mochila. Aquí está, de pie frente a la casita en la que nos alojábamos. Justamente después me regaló una flor y dijo... Bueno, no debería repetirlo. Francis contemplaba con atención la foto, que mostraba a un hombre joven sin camisa de pie frente a una bugambilia y sonriendo con timidez. Es mayor que tú, ¿verdad? Tiene 21, por supuesto. Elena miró por encima del hombro. Mi tía jamás lo aceptaría, de modo que se lo estamos ocultando hasta que me gradúe. Tenemos que escribirnos en secreto. ¡Qué romántico! No se lo diré a nadie, lo prometo. Pero respecto a Stefan... Elena le dedicó una sonrisa de superioridad. Si tengo que optar por la comida europea, prefiero la francesa a la italiana. Siempre. Volteó la cabeza hacia Meredith. ¿No te parece? Siempre. Meredith y Elena se sonrieron una a otra con complicidad. Después voltearon hacia Francis. ¿No estás de acuerdo? Pues sí, yo también. Siempre. Sonrió de manera cómplice también y asintió varias veces mientras se levantaba y marchaba. Cuando desapareció, Bonnie dijo con voz lastimera. Esto me va a matar, Elena. Me moriré si no me entero del chisme. Ah, ¿eso? Yo te lo puedo contar, respondió Elena con calma. Iba a decir que existe un rumor por ahí de que Stefan es un agente antinarcóticos. ¿Un qué? Bonnie lo miró fijamente y luego prorrumpió en carcajadas. Pero eso es ridículo. ¿Qué agente antinarcóticos del mundo se vestiría así y llevaría lentes oscuros? Quiero decir, ha hecho todo lo posible para llamar la atención. Su voz se apagó y sus ojos castaños se abrieron más. Pero... entonces, ese puede ser el motivo por el cual lo hace. ¿Quién sospecharía de alguien tan obvio? Y vive solo y es terriblemente reservado. Elena, ¿y si fuera cierto? No lo es, dijo Meredith. ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo inventé. Al ver la expresión de Bonnie, sonrió de oreja a oreja y añadió. Elena me dijo que lo hiciera. ¡Ah! Eres perversa. ¿Puedo decirle a la gente que tiene una enfermedad terminal? No, no puedes. No quiero una fila de Florence Nightingale esperando su turno para sostenerle la mano. Pero le puedes contar a la gente lo que quieras sobre Jean-Claude. Bonnie agarró la fotografía. ¿Quién era realmente? El jardinero estaba loco por esas bugambilias. También estaba cansado. Y con 2 hijos. Una lástima. Y tú le dijiste a Francis que no le hablará a nadie de él, comentó Bonnie con tono serio. Exacto. Elena consultó su reloj. Lo que significa que sobre las 2 en punto, digamos, debería saberlo toda la escuela. Al terminar las clases, las muchachas fueron a la casa de Bonnie. La recibieron en la puerta principal unos ladridos agudos, y cuando Bonnie abrió la puerta, un pequinés muy viejo y gordo intentó escapar. Se llamaba Yang Tse, y estaba tan malcriado que nadie excepto la madre de Bonnie lo soportaba. Mordisqueó el tobillo de Elena cuando ésta pasó a su lado. La sala estaba oscura y abarrotada por numerosas piezas de mobiliario muy ornamentado,
y cortinas gruesas en las ventanas. La hermana de Bonnie, Mary, estaba allí, quitándose las pinzas que le sujetaban una cofia sobre los ondulados cabellos rojos. Tenía solo 2 años más que Bonnie y trabajaba en el consultorio médico de Fells Church. «Ah, Bonnie, me alegro de que estés de regreso. Hola, Elena, Meredith». Elena y Meredith dijeron hola. «¿Qué sucede? Pareces cansada». Mary dejó caer la cofia sobre la mesa del centro. En lugar de responder, fue ella quien hizo una pregunta. «Anoche, cuando llegaste a casa tan alterada, ¿dónde dijiste que habías estado?» «Allá allá abajo, por el puente Wickery». Eso fue lo que pensé». Mary aspiró con fuerza. «Ahora escúchame, Bonnie McCullough. No puedes volver a ir allá, y especialmente sola, y de noche, ¿entendiste?» «Pero, ¿por qué no?» «Porque anoche atacaron a alguien allí. Ese es el por qué no. ¿Y sabes dónde lo encontraron? Justamente debajo del puente Wickery». Elena y Meredith se quedaron mirándola con incredulidad, y Bonnie agarró con fuerza el brazo de Elena. ¿Atacaron a alguien debajo del puente? Pero, ¿quién era? ¿Qué sucedió? No lo sé. Esta mañana uno de los trabajadores del cementerio lo descubrió allí tendido. Supongo que era alguna persona sin hogar y que probablemente iba a dormir debajo del puente cuando lo atacaron. Pero estaba medio muerto cuando lo trajeron, y aún no ha recuperado el conocimiento. Podría morir. ¿Qué quieres decir con atacado?, inquirió Elena, tragando saliva. Quiero decir, dijo Mary con claridad, que casi le han desgarrado totalmente la garganta. Perdió una increíble cantidad de sangre. Al principio pensaron que podría haber sido un animal, pero ahora el doctor Lowen dice que fue una persona, y la policía cree que quienquiera que lo haya hecho podría ocultarse en el cementerio. Mary miró a cada una de ellas por turno, con la boca convertida en una línea recta. De modo que si estuvieron allí cerca del puente o en el cementerio, Elena Gilbert, entonces esa persona podría haber estado cerca de ustedes. ¿Entendieron? No tienes que asustarnos más. Ya lo comprendimos, Mary. Perfecto. Estupendo. Mary sumió los hombros y se frotó la nuca con gesto cansado. Tengo que descansar un rato. No era mi intención regañarlas, dijo mientras abandonaba la salita. Una vez a solas, las 3 muchachas se miraron entre sí. Podría haber sido una de nosotras, dijo Meredith con calma. En especial tú, Elena. Fuiste ahí sola. Elena sintió comezón por toda la piel, el mismo sentimiento doloroso de alerta que había experimentado en el viejo cementerio. Podía sentir la frialdad del viento y las hileras de lápidas a su alrededor. La luz del sol y el Robert E. Lee jamás habían parecido tan lejanos. Bonnie, ¿viste a alguien allí? ¿A eso te referías cuando me dijiste que alguien me estaba esperando? En la habitación oscura, Bonnie la contempló sin comprender. ¿De qué hablas? Yo no dije eso. Sí lo dijiste. No, no lo hice. Jamás dije eso. Bonnie, las 2 te escuchamos. Te quedaste mirando fijamente hacia las viejas lápidas. Y después le dijiste a Elena... No sé de qué están hablando. Yo no dije absolutamente nada. Bonnie tenía el rostro congestionado por la rabia, y había lágrimas en sus ojos. No quiero seguir hablando de esto. Elena y Meredith se miraron una a otra, impotentes. En el exterior, el sol se ocultó detrás de una nube. Y ese fue el final del capítulo número 5 del libro Despertar, escrito por L.J. Smith. Y listo, ya está aquí el separador. Y ahora sí. Preguntaría, déjame quitar esto, ¿quién fue o qué fue lo que atacó al humano atacado debajo del puente Wickery? Pero ya el mismo capítulo no lo respondió.
fue Estefan, probablemente. Así que la pregunta del día de hoy es: si Estefan no está acostumbrado a comer tanto y tampoco está acostumbrado al uso o a la existencia de estos poderes como extraños, porque ya sabemos como que pudo mandar como ondas cerebrales al exterior, sin decirlo. Y recientemente atacó a alguien. ¿Crees que Stefan sigue siendo Stefan? ¿O que eso cambie la esencia de lo que hemos conocido que es? Si tuviera que contestar esa pregunta, diría que partiendo de como otros libros o otras teorías, diría que si hace eso de manera recurrente o como por un periodo muy largo del tiempo, sí podría cambiar su esencia. No para bien o para mal, simplemente podría cambiarla, modificarla, y eso pues lo cambiaría y eso haría que como que las cosas a su alrededor cambiaran. Así que creo que este va a ser como un problema un poco más grande de lo que había pensado, porque no solo es que haya un ser que se alimenta de humanos o animales en el pueblo, sino es un ser que podría como perder el control porque ya lo perdió, ya nos dijeron que lo perdió. Así que dijo que en fútbol los humanos no le habían hecho como nada y que realmente les había ganado como sin mayor problema. Y creo que eso sería un problema si se sale de control, porque realmente ¿qué humano podría detener a un ser así? No sé. ¿Qué te parece si activas las notificaciones y así nos vemos en el siguiente capítulo para saber qué es lo que va a pasar con estos personajes? Y eso va a suceder el día viernes en el mismo horario por los mismos medios. Así que no olvides que cada lunes, miércoles y viernes se lee un capítulo diferente, o bueno, más bien el siguiente capítulo de esta historia. Y también ahí puedes aprovechar para comentar y más, y convivir como con otros miembros del batallón que están por aquí. Por ahí veo algunas caritas conocidas y otras que no tanto, otras que a veces no me dice quiénes son, pero no te preocupes, siempre puedes dejarme un comentario para como que pasar lista y también alguna reacción. No importa que no lo estés viendo en vivo, no importa que sea la repetición, no importa que ya haya pasado un año de este video, de verdad que todo es completamente válido y más adelante te voy a explicar por qué esto es importante. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con Stefan, Elena, Bonnie, Meredith y conmigo. Y muchas gracias también por viajar conmigo al mundo de la literatura. Así que solo me queda recordarte que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer, y que nos vemos el viernes. Ah, y no olvides seguirme en otras redes sociales como son Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Una suscripción por ahí, unos me gusta, y realmente que la vamos a pasar muy muy bien. Así que eso ha sido todo y nos vemos el viernes. Este video se queda guardado en una lista de reproducción para que así te asegures de que no te pierdas ninguno. Así que, bye. Nos vemos. Chao. Adiós.